Hola, buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que veáis este PowerPoint. Hoy vamos a ver el soporte vital en urgencias. Los objetivos que vamos a ver aquí son el soporte vital básico, una resucitación de calidad con las ventilaciones y compresiones, la desfibrilación precoz, el soporte vital inmediato, el soporte vital avanzado y luego haremos un resumen. ¿Qué entendemos por parada cardiorrespiratoria? Pues la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y la respiración espontánea. El concepto de cadena de supervivencia consiste en una serie de acciones que, ejecutadas adecuadamente, reducen la mortalidad asociada a la parada cardiorrespiratoria. Como cualquier cadena, la cadena de supervivencia es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Si falla cualquier eslabón, se compromete la supervivencia de la persona. Como veis, tenemos una cadena de supervivencia extrahospitalaria y una intrahospitalaria. En la extrahospitalaria está el reconocimiento y activación del sistema de respuesta de emergencias. Comenzar con una RCP básica de calidad inmediatamente. Una desfibrilación precoz, la llegada de los servicios de emergencias médicas tanto básicos como avanzados y luego el soporte vital avanzado y cuidados post-resucitación. Mientras que en la intrahospitalaria se añade un eslabón que es la vigilancia y prevención de la parada cardiorrespiratoria. Vamos a ver ahora el algoritmo del soporte vital básico. Si una persona está inconsciente o no respira o la respiración es anormal, llamamos al servicio de emergencias, el 112 en la calle. Se dan 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones de rescate. Se continúa con 32 hasta que llega el DEA. Una vez llega, lo encendemos y seguimos sus instrucciones. Como habéis visto, en las 2 diapositivas anteriores había un cronómetro. Eso es porque todo este proceso es cronodependiente y hay que hacerlo de una manera precoz. Por cada minuto baja la probabilidad de supervivencia aproximadamente un 10%. Para el reconocimiento de la parada, lo primero que tendremos que mirar es si el paciente está consciente o no. Para ello nos acercamos a él, le hablamos y lo sacudimos ligeramente. Si no contesta, sobreentendemos que está inconsciente. Si está inconsciente, abriremos la vía aérea con la maniobra frente-mentón y veremos si respira o no. Si no respira o la respiración es anómala, avisaremos y comenzaremos la resucitación cardiopulmonar con 30 compresiones. No hay que buscar pulso en este momento. Para solicitar ayuda en la calle llamaremos al 112 e intentaremos reclutar a la gente que hay alrededor. En urgencias existe la llamada general, personal a vitales, parada en el box o lo que sea, pero como estamos tan cerca, normalmente con un grito ya sabemos lo que hay y vamos todos. También tenemos unos teléfonos que llevamos siempre, que es el 44 29 56 y el 44 27 02. Para una resucitación de calidad debemos de hacer las compresiones y ventilaciones de forma correcta. Las compresiones, para hacer las compresiones, entrelazamos los dedos y apoyaremos el talón de nuestra mano en el centro del tórax. Nuestra posición será al lado del paciente, con los brazos extendidos y dejando caer nuestro peso para hacer las compresiones y así no agotarnos. La frecuencia será de 100-120 compresiones por minuto. La profundidad entre 5 y 6 centímetros. Siempre hay que permitir la reexpansión. La frecuencia será de 30 compresiones, 2 respiraciones. Debe de haber siempre una superficie dura para que sea efectivo. El cambio se recomienda cada 2 minutos y deben de ser mínimamente interrumpidas. Vamos a ver ahora las ventilaciones de calidad. Como estamos en un hospital, no vamos a explicar la técnica del boca a boca, sino que vamos directamente a la cánula orofaríngea, tubo de Guedel o tubo de Mayo y al balón autohinchable.
Como todos sabéis, la cánula orofaríngea tiene diversos tamaños. El que corresponde a la persona que vamos a ventilar es el que va desde la comisura bucal hasta el lóbulo de la oreja. Para la colocación de la cánula, manteniendo la hiperextensión de la cabeza, se debe introducir la concavidad hacia el paladar y deslizar por el paladar duro hasta llegar al blando. Entonces damos un giro de 180 grados mientras avanzamos y hacemos tapping. Una vez colocada la cánula orofaríngea, acoplaremos la mascarilla a la cara del paciente con la maniobra de la C y la E. Para ello pondremos el dedo pulgar a nivel nasal de la mascarilla y el dedo índice rodeando hasta el mentón. Y con los otros 3 dedos apoyaremos sobre el maxilar inferior del paciente. Si tenemos 2 reanimadores, utilizaremos la misma técnica, pero con las 2 manos, mientras el otro reanimador es el que insufla el aire. El aire con 500-600 mililitros es suficiente, no hace falta vaciarlo por completo. Y recordar siempre la extensión de la cabeza. En resumen, para una ventilación de calidad debemos de colocar la cánula orofaríngea, realizar la maniobra frente-mentón para la hiperextensión de la cabeza, una conexión a oxígeno, el sellado, posición de la máscara y de los dedos y una frecuencia de 32 o de 10 respiraciones por minuto si el paciente está intubado. Para realizar una desfibrilación de calidad, lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con los desfibriladores que tenemos en el servicio. Cómo se realiza la carga, cómo se realiza la descarga, la energía recomendada, cómo pasarlo a posición DEA por si en el momento de la desfibrilación no hubiera un facultativo o no estuviéramos seguros del ritmo de parada, y cómo poner el marcapasos. La posición de las palas está la anterior, que una pala es infraclavicular derecha y otra submamaria izquierda, la anteroposterior, que es una inframamaria izquierda y una en la escápula izquierda. Se recomienda en las guías de desfibrilación últimas que se realice con palas en vez de con parches por ser más eficaz. La energía recomendada normalmente es de entre 150 y 200 julios. Si no sabemos el desfibrilador qué energía recomienda, deberíamos hacerla a la máxima energía. Debe ser precoz. En cuanto tengamos el desfibrilador, si hay un ritmo desfibrilable, lo primero que hacer es desfibrilar. El intervalo entre compresiones y descarga ha de ser menor de 5 segundos. La presión que se debe realizar en las palas es de 8 kilogramos. Siempre que haya marcapasos o DICE, hay que retirar las palas a 8 centímetros de los diapositivos. Si hay parches de medicación, deben de retirarse. Si hay humedad, debe de secarse. Si hay metales, retirarlos. No hay que olvidarse nunca de lubricar las palas y los dispositivos de oxígeno. Hay que retirarlos a 1 metro de distancia, cosa que no hacemos nunca, y dejarlo si está intubado. Vamos a hablar ahora del soporte vital inmediato. ¿Cuál es el objetivo del soporte vital inmediato? Pues disminuir la mortalidad y las secuelas ocasionadas por las paradas respiratorias. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es una detección precoz del deterioro del paciente mediante la aproximación ABCDE, o sea, vía aérea, respiración, circulación, neurológico y exposición. También tendremos que identificar y tratar a un paciente en parada cardiorrespiratoria con desfibrilación externa automática o manual, manejo de la vía aérea y acceso vascular de urgencia en espera de la llegada a asistencia especializada, o sea, nosotros mismos.
e incorporarse como miembro del equipo de soporte vital avanzado si fuera necesario, que va a ser necesario. El algoritmo de soporte vital inmediato lo tenemos aquí. Vemos a un paciente colapsado o muy enfermo, pues se grita pidiendo ayuda y se valora al paciente. ¿Hay signos de vida? Sí que los hay. Pues valorar el A, B, C, D, E, reconocimiento y tratamiento, oxígeno, monitorización y acceso venoso. Se llama al equipo de reanimación si es necesario y se transfiere al equipo de reanimación. Si no hay signos de vida, se llama al equipo de reanimación, se comienza RCP-32 con oxígeno y aparataje de vía aérea, o sea, tubo de Mayo y balón autohinchable. Monitorizamos con palas, desfibrilamos si es necesario y comenzamos con soporte vital avanzado cuando llegue el equipo de reanimación. ¿Cuáles son los signos de alarma en el paciente crítico? Pues vamos a ver los parámetros que serán la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la diuresis, nivel de consciencia, para lo que utilizaremos la escala de Glasgow, y los síntomas referidos. Lo clasificaremos en signos anormales, umbral de alarma y umbral de emergencia. Para la tensión arterial, los signos anormales serían una tensión arterial menor de 100 o mayor de 190. El umbral de alarma estaría en una tensión sistólica menor de 90 y el umbral de emergencia sería no poder tomar la tensión arterial ausente. Frecuencia cardíaca, latidos por minuto, signos anormales serían una frecuencia cardíaca menor de 51 o mayor de 100. El umbral de alarma sería una frecuencia cardíaca menor de 40 o mayor de 130 y el umbral de emergencia sería la parada cardíaca. La temperatura, los signos anormales serían una temperatura menor de 36 o mayor de 38. El umbral de alarma sería una temperatura menor de 35 o mayor de 38,6. La frecuencia respiratoria, los signos anormales serían una frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 15. El umbral de alarma sería una frecuencia respiratoria menor de 8 o mayor de 28, trabajo o estridor. Y el umbral de emergencia sería la parada respiratoria. La saturación de oxígeno, los signos anormales serían menor de la habitual. Un umbral de alarma sería una saturación menor de 90 con oxígeno. La diuresis, el umbral de alarma, sería una diuresis menor de 200 mililitros en 8 horas. El nivel de consciencia, signos anormales, sería consciente, umbral de alarma sería solo responde al dolor y el umbral de emergencia que está reactivo. Y los síntomas referidos, el umbral de alarma sería un dolor precordial isquémico típico y un dolor abdominal intenso. ¿Cómo manejaremos el paciente crítico o en parada cardiorrespiratoria en urgencias? Vamos a ver una serie de normas generales. Pues ante un paciente inconsciente o sospecha de parada cardiorrespiratoria, se pasará a vitales siempre que sea lo mejor para el paciente. Se realizarán compresiones torácicas durante el traslado. Si hay una imposibilidad de traslado inmediato, avisar al médico y aportar el monitor desfibrilador. Se realizará llamada general cuando estemos en vitales, personal a vitales, y se pulsará el botón rojo. Ese botón rojo se enciende una lucecita en el cuarto de ordenadores de los médicos del box. Y la mayoría de veces no se ve. Se avisará al médico responsable mientras se comienza la intervención por los presentes. A la llamada a vitales acudirá todo el mundo disponible hasta la formación del equipo de parada cardiorrespiratoria y se monitorizará al paciente de forma inmediata. ¿Quiénes forman el equipo de soporte vital avanzado? Pues médicos de urgencias, si pasan el área de consultas, un médico de consultas y uno de observación. Si pasan el área de observación, 2 médicos de observación, 1 o 2 residentes en el horario de guardia o un adjunto más en el horario ordinario.
Enfermería 2, TACAES 1 o 2 y celador 1. El equipo de respuesta inicial a una parada cardiorrespiratoria, el personal será cualquier sanitario o no sanitario que detecte la situación de emergencia o parada cardiorrespiratoria. Sus funciones serán alerta verbal al personal cercano, activación del equipo de soporte vital avanzado, iniciar soporte vital básico, aportar material y monitorizar, traslado a vitales si es posible y control y anotación de tiempos. Vamos a ver ahora el algoritmo de asistencia a la parada cardiorrespiratoria en el servicio de urgencias en las áreas no monitorizadas, o sea, sala de espera, triaje, consultas, tratamiento corto. Ante un paciente inconsciente o reactivo, gritamos pidiendo ayuda y comenzamos RCP 32 hasta disponer de desfibrilador. La auxiliar lleva el carro de paradas, avisa al médico y activa la alarma. Aplicamos las palas o parches del desfibrilador y vemos si el ritmo es desfibrilable o no. Si es desfibrilable, administramos el choque y comenzamos RCP 32. Si no es desfibrilable, comenzamos con compresiones torácicas inmediatamente. Si es posible, trasladamos al enfermo a vitales y continuamos con el protocolo de RCP avanzada. Vamos a ver ahora un par de algoritmos sobre la asistencia a la parada cardiorrespiratoria en las áreas monitorizadas, es decir, vitales y Vox. El retraso que tenemos que tener desde que lo detectamos hasta que comenzamos a hacer todo debe ser inferior al minuto. Si vemos un ritmo sospechoso en el monitor, como fibrilación ventricular, taquicardia ventricular o asistolia, y el paciente está inconsciente o reactivo, gritamos pidiendo ayuda y comenzamos con la resucitación cardiopulmonar 32. La auxiliar llevará el carro de paradas, si estamos en el box, avisará al médico y activará la alarma. Una vez con el desfibrilador vemos si el ritmo es desfibrilable en el monitor. Si es desfibrilable, administramos un choque y comenzamos con RCP 32. Si no es desfibrilable, comenzamos con las compresiones torácicas inmediatamente. Para la monitorización de desfibrilación, despejamos el pecho del paciente, retiramos cualquier elemento mecánico, retirar los parches de nitroglicerina, encender el desfibrilador, poner pasta conductora en las palas, colocar las palas, confirmar el ritmo desfibrilable, seleccionar la carga, avisar de la descarga y descargar presionando los dos interruptores simultáneamente y con una presión de aproximadamente 8 kilogramos. Las compresiones se darán también mientras se carga el desfibrilador. El masaje cardíaco, o sea, las compresiones cardíacas, se darán con el paciente en decúbito supino sobre una superficie dura. Cuerpo alineado. Colocar el talón de la mano en el centro del esternón y con la otra mano sobre ella entrelazando los dedos. Comprimir fuerte y rápido, entre 100 y 120 por minuto y entre 5 y 6 centímetros de compresión. Descomprimir completamente y minimizar las interrupciones. Abrir la vía aérea, eliminar cuerpos extraños y aspirar secreciones y ventilar con bolsa y mascarilla con reservorio conectado a una fuente de oxígeno a 15 litros. Vamos a ver ahora el algoritmo del soporte vital avanzado en áreas monitorizadas, Vox y vitales. Como siempre, el retraso tiene que ser inferior a un minuto. Cuando veamos un paciente en parada cardiorrespiratoria, daremos la alerta del sistema, monitorizamos al paciente, establecemos los roles y vemos si el ritmo es desfibrilable o no. Si es desfibrilable, damos un choque. Si no es desfibrilable, empezamos con las compresiones. Hay que realizar una RCP 32, es decir, 30 compresiones seguidas de 2 ventilaciones. Las ventilaciones pueden ser ininterrumpidas si el paciente está intubado a 10 por minuto con oxígeno al 100%. Hay que realizar una RCP de calidad con las compresiones. Hay que comprimir fuerte, entre 5 y 6 centímetros de profundidad y rápido, 100-120 por minuto.
reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones. También hay que evitar una ventilación excesiva, cambiar de reanimador cada 2 minutos en las compresiones y poner la capnografía. Se tiene que coger una vía venosa periférica o una intraósea. Los fármacos que vamos a utilizar son la adrenalina, 1 miligramo cada 3-5 minutos. Iniciar después del tercer choque si es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, y desde el principio si es un ritmo no desfibrilable. La amiodarona solo se da en la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Iniciando después del tercer choque 300 miligramos y 150 en el siguiente ciclo si persiste la arritmia. Hay que monitorizar con electrodos adhesivos y revisarlos periódicamente. La vía aérea. Hay que tener presente que es prioritario el choque y las compresiones. La intubación debe realizarse por personal experto en menos de 10 segundos. También se tiene que monitorizar la CO2 Luego ver causas reversibles. Ahora la distribución de roles y posiciones del equipo de resucitación cardiopulmonar en la sala de vitales. Como veis, el paciente está en medio y nosotros rodeamos al paciente. En la cabeza del paciente se pone el líder que va a hacer el control de la vía aérea, asignará funciones al equipo, decisiones sobre tratamiento y feedback durante la RCP y al finalizar. La enfermera 1 se dedicará a la monitorización inicial, asistencia en el manejo de la vía aérea y compresor si se necesita. El adjunto 2, control de la monitorización de desfibrilación, se intercambiará para RCP cada 2 minutos, ventilación en ciclos alternos, recoger información a familiares y testigos y cumplimentación de la historia clínica y tratamiento. La enfermera 2 será la encargada de vía periférica o intraósea, administración del tratamiento, feedback y compresor si es necesario. La TACAE 1 aportará material de la vía aérea intravenosa, retira la ropa y compresor si es necesario. La TACAE 2, registro, hora de intervención y tratamiento y control de tiempos. Y el celador colaborará en la colocación y manejo del paciente, asegurará la colocación de la cama, el taburete, la tabla, traer el portátil de rayos X y compresor si es necesario. Vamos a hacer ahora un repaso rápido del algoritmo del soporte vital avanzado de la ILCO. Si un paciente no responde y no respira o no respira con normalidad, avisar al servicio de emergencias o equipo de reanimación. Comenzar con resucitación cardiopulmonar 32 y conectamos el monitor desfibrilador. Evaluamos el ritmo. Si el ritmo es desfibrilable, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, administramos una descarga. Reiniciamos inmediatamente resucitación cardiopulmonar durante 2 minutos y reevaluamos el ritmo. Si el ritmo no es desfibrilable, actividad eléctrica sin pulso o asistolia, reiniciamos inmediatamente la RCP 32 durante 2 minutos y reevaluamos el ritmo. Se debe realizar siempre compresiones torácicas de calidad y al mismo tiempo administrar oxígeno, utilizar la capnografía con forma de onda, compresiones continuadas si vía aérea está asegurada, minimizar las interrupciones de las compresiones, hacer un acceso venoso o intraóseo, administrar adrenalina cada 3-5 minutos, administrar amiodarona tras la tercera descarga, identificar las causas reversibles. ¿Cuáles serán estas causas reversibles? Pues la hipoxia, la hipovolemia, la hiperpotasemia, la hipotermia o hipertermia, trombosis coronariana o pulmonar, neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco o tóxicos.
Hay que considerar realizar ecografía para identificar las causas reversibles. También tenemos que considerar angiografía coronaria percutánea, compresiones torácicas mecánicas para facilitar la transferencia y resucitación cardiopulmonar extracorpórea. Tras el retorno de la circulación espontánea, utilizaremos el abordaje ABCDE que habíamos visto antes. Hay que buscar una saturación entre 94 y 98%, realizar un electro de 12 derivaciones, identificar y tratar las causas y control específico de la temperatura. Bien, esta diapositiva es para nostálgicos, así era nuestra urgencia y esto pues va a desaparecer. Así será nuestra futura urgencia, aunque entre la primera y esta van a haber 18 meses de duros de trabajo. Bien, en resumen, debe de quedar claro que se tiene que hacer todo de una manera precoz, que hay que hacer una resucitación de calidad, hay que organizarse, una desfibrilación precoz y un poquito de compromiso. Muchas gracias por aguantar el rollo y a practicar. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que no tenemos que hacer nunca en Vitales.